Prisión preventiva justificada, prisión preventiva oficiosa, artículo 19 constitucional y demás relacionados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y esto por qué? Porque hay dos temas ahorita que están sonando mucho en los medios, lo que llamamos estos asuntos mediáticos, el tema Rosario. Rosario, después de muchos amparos, de muchas apelaciones, donde se concedía la revisión nuevamente de esa imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, donde los jueces no se animaron a realizar el cambio de esa medida que era justificada. Pero bastó con que la Fiscalía solicitara ese cambio de medida para que hoy ella goce de una diversa a la de prisión preventiva justificada. Claro, eso tiene su lógica jurídica. Aquel que puede solicitar como medida cautelar la prisión preventiva es la Fiscalía. Lo único que tiene que hacer es justificar su proporcionalidad y su necesidad de cautela, así como esta solicitud de poder justificar la mínima intervención. Esta es la realidad y por eso la Fiscalía, en el momento que lo decide, hace el cambio de medida cautelar para Rosario. Pero tenemos otro tema ahorita, otro tema muy sonado, que es el de Jesús. Resulta que de entrada lo hacen mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión, pero este solamente es un medio de llevar a una persona ante el proceso. De ninguna manera tiene que ver con el delito, sino la necesidad de cautela o aquella necesidad u obligación de la autoridad para presentarlo por alguna imposibilidad legal o material que tenga de poderlo llevar. Entonces, es un medio de presentación al proceso, orden de aprehensión. Y ya estando ahí, la Fiscalía le realiza la imputación correspondiente. Esta imputación correspondiente se basa en lo siguiente, y lo vamos a poner aquí. Se basa básicamente en esto. El comunicado de FGR 386-2022 o 22. Y dice que se le realiza imputación por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Este es el comunicado oficial de la Fiscalía. Por lo tanto, debemos entonces entender que por este motivo se realizó la formulación de imputación el día que se fijó la audiencia inicial. Pero resultaron algunas dudas. ¿Por qué? Porque a Murillo le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva, pero la justificada. Y por ahí se escucharon varios comentarios que debía ser una prisión preventiva oficiosa, porque el delito de desaparición forzada de personas pues está incluido en el catálogo del artículo 19 constitucional. Y aquí un tema muy importante, el tema del momento en el que entran en vigor las leyes. Para eso siempre tenemos una fecha de publicación, un transitorio y la forma y el momento en el que va a empezar a regir dicha publicación o reforma de ley. Y aquí vamos a tener una muestra de lo siguiente. Otra vez vamos a compartir lo que en su momento nos decía la Constitución de 2014. Recordemos que el hecho que le están imputando a Jesús es un hecho supuestamente acontecido en el 2014. Por lo menos por lo tanto debemos retrotraer ese momento a la ley que estaba vigente, al momento en el que supuestamente se consumó el hecho, porque esa es la ley que va a regir sobre su proceso. Entonces, constitucionalmente, el artículo 19, en su párrafo segundo, nos decía, el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Y el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos,
así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Este es el momento en el que la Constitución todavía no tenía dentro de este catálogo la prisión preventiva oficiosa para desaparición forzada de personas. Ahora, también debo referir que en el 167 del Código Nacional, que no es el constitucional, pero que retoma la procedencia de la prisión preventiva oficiosa y también dicta un catálogo, tampoco se encontraba ni se encuentra el delito de desaparición forzada, ni el de tortura, ni el de contra la administración de justicia, de la justicia, que para el año 2014 tampoco se encontraba en la Constitución. Tenemos 167 Código Nacional, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente. Y ahí vemos todo el catálogo: homicidio, genocidio, violación, traición, espionaje, terrorismo, sabotaje, los previstos en el 142 y 145, así como corrupción de personas, tráfico de menores, contra la salud, contrabando, defraudación y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales. Ok, entonces, en el 167 tampoco se encontraba ni se encuentra ninguno de los delitos que se le imputaron a Jesús. Ahora bien, también debemos analizar que en los delitos o el delito de tortura tiene en particular una legislación específica, pero esta legislación es más reciente de los hechos acontecidos en 2014, por lo tanto, tampoco podía regir. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, bueno, recordemos que se publicó mucho después de este momento. Y nos dice todavía, al servidor público vinculado al proceso por el delito de tortura se le podrá imponer prisión preventiva cuando se actualice alguno de los supuestos contemplados en el artículo 19 de la Constitución y de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya vimos cuáles son esas reglas, ya conocemos también esas reglas de manera general. Ya saben, proporcionalidad, mínima intervención y que la autoridad ministerial pudiera comprobar alguno de estos requisitos del 168 respecto de del peligro de sustracción del imputado o bien obstaculización del desarrollo de la investigación, 169, 170, riesgo para la víctima o ofendido o testigos o para la comunidad. Entonces, como ninguno de estos tampoco se cumple, pues entonces no estamos en el tema de prisión preventiva oficiosa y entramos al análisis de esto, 168, 169 y 170. Prisión preventiva justificada y no oficiosa. Ahora, ¿por qué vino esta posible confusión y estos comentarios del por qué no fue oficiosa? Porque tenemos que en la Constitución actual, en la vigente, el segundo párrafo sí dice: se impondrá, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso, violencia contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de fines, robo al transporte de carga o cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas. Y esto, como se dieron cuenta, el catálogo se amplió demasiado, ¿verdad? Ya no es el mismo de 2014, pero aquí lo que nos importa es que la desaparición forzada de personas se amplió. Esto, como nos dice aquí el párrafo reformado, fue el 12
de abril de 2019. En el 12 de abril de 2019 fue cuando se amplió y se puso desaparición forzada de personas. Quiere decir que a partir del día siguiente de esta publicación, de acuerdo a sus transitorios, entraba en vigor dicha prisión preventiva oficiosa para este delito. Por lo tanto, si el hecho que le imputan ocurrió en 2014, no es aplicable esto de conformidad con la misma Constitución y su artículo, como ya lo sabemos, pero bueno, ya que estamos en este repaso, vamos a hacerlo. A ninguna ley, el artículo 14 constitucional, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por lo tanto, si el hecho que se le está imputando a Jesús fue 2014 y en el 2014 no estaba vigente esta regla de prisión preventiva oficiosa para el delito de desaparición forzada de personas, entonces no puede aplicar para él y lo único que le quedaba a la Fiscalía era realizar la petición de una prisión preventiva justificada, que es el hecho. ¿Y qué beneficios tiene por una prisión preventiva justificada? Que como el caso de Rosario, podrá ser revisada cuantas veces sea necesaria, además de que podrán apelarla, podrán irse al amparo, o bien la Fiscalía en cualquier momento podrá solicitar el cambio de esa medida cautelar impuesta al señor Jesús. Esas son las diferencias y por eso tenemos que estar siempre pendiente de las modificaciones, de las reformas, de cuándo se deroga, de cuándo se publica, de cuándo entra en vigor. Son muchas las circunstancias que tenemos que tener pendientes cuando entramos a defensa de una persona. Así es que quería compartirles este pequeño detalle y estas leyes que estuvimos por ahí analizando porque se hizo muy común el estar viendo en redes publicaciones que referían esta parte y que quería compartirlo con ustedes, además de que se me hace un tema muy interesante este de la retroactividad y también el de la vigencia de las leyes. Estamos y seguimos en contacto, ya saben, Defensa Penal Eficiente en todas las redes, contáctanos y trabajamos juntos. Cuídense mucho, un saludo a todos y seguimos pendientes en las redes.